En esta presentación me interesa compartir algunas consideraciones sobre la relación entre la palabra y la obra de arquitectura. Cuando estudiamos el patrimonio edificado, es esperable que analicemos el lenguaje de la arquitectura, pero para comunicar ese lenguaje, es decir, para hablar sobre la arquitectura, empleamos nuestro lenguaje oral o escrito. De ese modo, estaremos utilizando un lenguaje para referirnos a otro lenguaje, con otros modos de representación. En este punto, cabe preguntarnos por qué hablamos de lenguaje en cada caso. A partir de esa pregunta, podemos considerar las similitudes que se dan, en especial si atendemos las producciones que resultan de esos lenguajes, la obra de arquitectura y el texto escrito. Al compararlos, reconocemos que en ambos casos se trata de construcciones que resultan de procesos de cognición y de procesos de comunicación. Desde nuestra perspectiva, el lenguaje humano y por ende los discursos que producimos operan en dos planos, un plano cognitivo y un plano comunicativo. Esto significa que el lenguaje está en estrecha relación con nuestro pensamiento y que mediante el lenguaje nos comunicamos con otros, comunicamos nuestro pensamiento y también nuestro modo de pensar. La obra de arquitectura, al igual que el texto escrito, es producto de un proceso de cognición que se comunica con otras obras y que comunica ciertos significados a las personas. En el proceso de comprensión que supone el conocimiento de un edificio, tomar conciencia de los aportes del lenguaje en tanto herramienta es sumamente relevante. En especial, si consideramos, como lo plantea Halliday, que en los seres humanos la experiencia deviene conocimiento mediante el lenguaje. Esto significa que comunicamos nuestra experiencia, en este caso, nuestra experiencia de comprensión de la obra de arquitectura, por medio de textos, de discursos que tienen distintas estructuras. Esto es así debido a que en cada cultura disponemos de diferentes formas de organizar la información según nuestra intencionalidad comunicativa. De este modo, si atendemos los objetivos del presente proyecto, podremos reconocer distintos procesos para comprender y comunicar conocimientos relacionados con la vida y la obra de Augusto Ferrari. En el proceso de conocimiento de la obra de arquitectura que propone Horacio Niemi, es fundamental la conciencia sobre el proceso de comprensión, que integra momentos de observación, formulación de interrogantes, búsqueda de información en diversas fuentes. En ese proceso de comprensión, la información está mediada por diferentes sistemas de representación. Esto es así en tanto se procesa la información que percibimos mediante imágenes y mediante la experiencia de observación directa de la obra de arquitectura. Además, parte del conocimiento está mediado por el lenguaje oral o escrito. La representación mediante el lenguaje establece formas específicas de comprensión. Desde las perspectivas cognitivas, se entiende que la comprensión es un proceso general del intelecto, mediante el cual asignamos sentido a diferentes eventos, situaciones y fenómenos. Cuando la información está mediada por el lenguaje escrito, en el caso de la lectura de textos, llamamos comprensión a la actividad mental que se lleva a cabo para asignar un significado coherente a la información leída. De igual modo, cuando escribimos textos, es necesario que hayamos desarrollado habilidades específicas para comunicar por escrito distintos conocimientos. En especial, es necesario que al escribir tomemos conciencia sobre nuestra práctica de escritura, que incluye el conocimiento del contexto comunicativo, de las características de los lectores, de los objetivos de nuestro texto, etc. También es importante que tengamos conocimiento de la estructura del texto que escribimos, del vocabulario específico, de las estrategias explicativas que facilitan la comprensión de nuestro texto. Por ejemplo, las analogías, la ejemplificación, las definiciones, etc. Para ilustrar la relevancia que tiene la conciencia sobre la estructura de un texto, es posible considerar el siguiente ejemplo. Si escribimos un texto sobre la vida de Augusto Ferrari, es esperable que el modo de organizar la información sea diferente de la estructura de un texto que presenta su obra. Esto es así debido a que cuando escribo una biografía, la información se organiza en una línea temporal.
En ese texto predomina una secuencia basada en una cronología, en la que a su vez puedo integrar explicaciones, descripciones, etc. No obstante, es esperable que ese texto tenga la estructura básica de una narración. Como sabemos, la narración integra una secuencia de eventos en el tiempo, ¿no? Ahora bien, si me propongo escribir un texto sobre la obra de Augusto Ferrari, puedo organizar la información también en una línea narrativa, si es que me interesa mantener una perspectiva histórica. Pero si mi propósito es enfocar la obra como protagonista de un presente, sin duda el texto integrará secuencias descriptivas y explicativas. Cuando describimos teniendo conciencia sobre el lenguaje escrito, consideramos, por ejemplo, que en el proceso de narrar es muy importante el verbo, porque son necesarias las acciones que hacen avanzar el relato, como en el caso de una biografía o de un cuento. Pero cuando mi intención es describir, será muy importante el empleo de sustantivos que nombren, por caso, la obra de arquitectura y sus partes. Además, utilizaremos adjetivos o expresiones adjetivas que permitan comunicar características específicas de esa obra. A modo de ejemplo, podemos leer un enunciado mediante el cual Marina Weissman describe la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús como un curiosísimo ejemplo de mezcla de elementos dispares enhebrados en un conjunto de apariencia neogótica construido en hormigón. La pregunta en este caso es si el destinatario está considerado en ese discurso, si hay una verdadera intención comunicativa. ¿Qué significa dispares en ese enunciado? ¿Por qué dispares? ¿Qué significa la palabra enhebrados? Esa palabra implica un uso metafórico respecto del cual es preciso tomar conciencia como escritor. La metáfora es propia del pensamiento humano. No obstante, es preciso considerar las posibilidades y las limitaciones de ciertos usos metafóricos para el lector. Por otra parte, ¿por qué se habla de apariencia neogótica? ¿Qué supone en este caso la noción de neogótico? Como se puede observar, en ese enunciado hay una gran condensación de información que además demanda determinado conocimiento previo. Por lo tanto, es un enunciado que comunica con claridad. ¿Puedo comprender ese enunciado? Estas y otras preguntas nos permiten considerar si el texto escrito comunica, si promueve la comprensión del texto y, por ende, el conocimiento del edificio que estudiamos. Para concluir, me interesa señalar que en esta presentación partimos de una referencia a la relación entre texto escrito y obra de arquitectura, para atender especialmente la necesidad de que la escritura represente un acto consciente. Comunicar conocimientos sobre Augusto Ferrari y su obra será entonces una práctica de construcción con palabras, lo que representa un acto consciente de significación en el marco de nuestra cultura. Muchas gracias por su atención.